Vamos a resolver ahora esta otra ecuación. Nuevamente la recomendación, ustedes la resuelven y ya después verifican el resultado. Entonces vamos a identificar m, es lo que está multiplicado por dx, y n es lo que está multiplicado por dy. Entonces, como aquí es un poco más larga los valores de m y de n, entonces nos vamos a ir haciendo poco a poco. Vean. Recuerden que es la derivada de m con respecto de y. Entonces indicamos que vamos a derivar y tendríamos x coseno cuadrado de y menos el seno de y. Eso es lo que nosotros vamos a derivar. Si estamos derivando con respecto a y, eso significa que x se considera como un valor constante. En este caso, pues x sería nuestro valor constante y nada más vamos a derivar con respecto a y el coseno cuadrado de y luego sería menos, aquí ya podemos, bueno, voy a indicar que voy a derivar con respecto a y el seno de y. Entonces en este primer valor sería x. Vean aquí cuál es la fórmula que vamos a ocupar, pues es v a la n, ¿verdad? Entonces para derivar v a la n, recordemos que es n por v, que es coseno de y, a la n menos 1 por la derivada de v, por la derivada con respecto a y de qué, pues del coseno de y luego sería menos la derivada del seno de y, es el coseno de y. Entonces continuamos resolviendo y tendríamos la derivada de m con respecto de y es igual a, tendríamos 2x coseno de y, 2x coseno de y. Bueno, yo no sé por qué tengo el cubrebocas. 2x coseno de y, 2x coseno de y a la 2 menos 1 a la 1. La derivada del coseno es menos el seno, menos seno de y. Y luego tenemos menos coseno de y, menos el coseno de y. Como se darán ustedes cuenta, esta es una multiplicación, entonces tenemos menos 2 por x, vamos ordenando, primero sería el seno de y, luego sería el coseno de y, luego menos el coseno de y. Entonces ahí ya está nuestra derivada. Incluso aquí lo que podríamos hacer es despejar este coseno de y, que es un factor común. Si lo despejamos, entonces nos quedaría la derivada parcial de m con respecto de y es igual a menos el coseno de y que multiplica a 2x seno de y menos 1. Y ya tenemos esta derivada. Ahora vamos a derivar n. Entonces, vamos a derivar parcialmente. Entonces, derivada de n con respecto de x. Entonces indicamos que vamos a derivar y entonces aquí nuestros valores es x coseno de y, x coseno de y, que a su vez está multiplicado por menos x seno de y menos 1. Entonces esto es lo que tendríamos que derivar. Pero antes de derivar, aquí porque esta es una sustracción y esta es una multiplicación, lo que podríamos hacer es multiplicar este monomio por este binomio. Entonces, indicamos que vamos a derivar. Tendríamos nuestros valores más por menos, menos x por x al cuadrado. Entonces tendríamos menos x al cuadrado. Tendríamos seno de y por coseno de y. Seno de y por coseno de y. Y luego vamos a tener más por menos, menos, y tendríamos estos valores que es 1 multiplicado por x coseno de y, pues nos da x coseno de y. Bueno, ahora estos valores, vean que lo único que hice fue multiplicarlos, todavía no empiezo a derivar. Bueno, vamos a realizar entonces nuestra derivación. ¿Cómo llevaríamos a cabo esta derivación? Bueno, si se dan cuenta ustedes, aquí tenemos una función y podríamos considerar que esta es otra función. Vamos a considerar lo que son los elementos con respecto a x. Entonces, ¿qué
¿qué es lo que estaríamos considerando en esta parte? El seno de y se tomaría como un valor constante, ¿están ustedes de acuerdo? Porque vean que x es nuestra variable, y es constante. Seno de y coseno de y, los dos elementos son constantes. Entonces recordemos cuando hacemos una derivada de una constante por una función, entonces lo que hacemos es la constante por la derivada de la función. En este primer caso es lo que vamos a hacer, entonces vamos a tener seno de y por el coseno de y. Bueno, esto es con signo negativo que le antecede, y entonces vamos a derivar solamente, vamos a derivar lo que es x al cuadrado. En el primer caso para este valor. Para el segundo valor, x es nuestra variable, entonces coseno de y es una constante, entonces tendríamos menos coseno de y por la derivada con respecto de x. Entonces esto es lo que vamos a tener que desarrollar. Entonces vean aquí, lo que tendríamos sería menos seno de y, coseno de y, menos seno de y, coseno de y. Y luego la derivada de x al cuadrado con respecto a x, pues nos da 2x. Esto quedaría multiplicado por 2x, ¿verdad? Y luego menos, ponemos coseno de y. La derivada de x con respecto a x, pues nos da 1. Este valor nos da 1, entonces pues ya nos lo colocamos. Lo único que haríamos aquí pues es ponerla en orden. Entonces tendríamos la derivada de n con respecto a x es igual a menos 2x seno de y coseno de y menos el coseno de y. Sacamos nuestro factor común, que sería el coseno de y. Entonces pongo la derivada de n con respecto de x es igual a, y entonces aquí pondría el valor de coseno de y. Entonces multiplicaría por menos 2x seno de y menos 1. Entonces aquí tendríamos ya nuestros valores. Vean que abajo tenemos coseno de y, aquí arriba también tenemos coseno. Nada más aquí vean un detalle, que aquí me equivoqué en cuanto al signo. ¿Por qué? Porque este debería de haber sido signo negativo, de tal manera que más por menos pues me dé el menos que tengo en esta parte superior. Lo mismo va a pasar más por menos, pues me va a dar el otro menos. Si se dan cuenta, entonces las dos ecuaciones son iguales en cuanto a su derivada con respecto a y y con respecto a x. Entonces podemos decir que se trata de una ecuación, vamos a poner aquí, por lo tanto se trata de una ecuación diferencial exacta. Y ya, una vez que hacemos eso, recuerden que es el primer paso. El segundo paso, ¿cuál sería? Bueno, el segundo paso es que vamos a proponer una función f. Este segundo paso se trata de una función f de x, y, que es igual a la integral de m. En este caso m, pues vale x coseno cuadrado de y menos el seno de y por dx más c de y. Donde y es constante. Entonces estas son las operaciones que ahora vamos a realizar nosotros. Entonces esto sería igual a, cada uno de estos términos vemos que va a estar afectado por lo que es la integral. Entonces mi primer término sería la integral de x coseno cuadrado de y por dx. Luego es menos la integral del seno de y por dx. Y luego tenemos más c de y. Entonces vamos a realizar estas operaciones. Recordemos que nos dice que y es un valor constante, por lo tanto, en esta primer integral, ¿cuál sería nuestro valor constante? Coseno cuadrado de y, entonces lo dejamos fuera de la integral y solamente vamos a integrar x, diferencial de x, menos el siguiente término, ¿cuál sería nuestro valor constante? Pues es el seno de y, integramos la diferencial de x más c de y. Entonces, continuamos haciendo nuestras operaciones, nos daría coseno cuadrado de y la integral de x nos da x al cuadrado sobre 2. Luego menos el seno de y, que estaría multiplicado por la integral de la diferencial de x, nos da x más c de y. Entonces, lo único que vamos a hacer ahorita pues es colocar estos valores en orden. Sería un medio
de x al cuadrado por el coseno cuadrado de y menos x seno de y más c de y. Bueno, una vez que ya tenemos esto, el siguiente paso, ¿en qué consiste? Bueno, recordemos que hay un paso, y este que sería el paso número 3. Vamos a derivar f con respecto de y. Entonces, derivamos con respecto de y, esto que tenemos aquí, y sería 1/2 de x al cuadrado, coseno cuadrado de y, menos x seno de y, más c de y. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a tener que derivar con respecto a y. Entonces, si vamos a derivar con respecto a y, en el primer caso, vean ustedes cómo nos quedaría. Vamos a sacar a nuestras constantes, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles serían nuestras constantes? Sería 1/2 de x al cuadrado. Y solamente vamos a derivar con respecto a y a el coseno cuadrado de y. Y luego, del segundo elemento, el seno de y, bueno, pues va a ser nuestra variable porque ahora estamos derivando con respecto a y. Entonces, x sería nuestra constante. X por la derivada con respecto a y del seno de y, más la derivada con respecto a y de c de y. Estamos indicando nada más lo que vamos a hacer. Vamos a continuar. La derivada de f con respecto de y es igual a 1/2 de x al cuadrado. La derivada del coseno cuadrado de y, bueno, pues sería 2 veces el coseno de y por la derivada con respecto a y del coseno de y. Luego menos x, la derivada del seno es el coseno de y más la derivada con respecto de y de c y. Continuamos resolviendo, entonces tendríamos la derivada de f con respecto de y es igual a 1/2 de x al cuadrado, que multiplica a 2 veces el coseno de y, que a su vez este valor está multiplicado por la derivada del coseno es menos el seno de y. Y luego sería menos x coseno de y más la derivada con respecto a y de c de y. Continuamos resolviendo y tendríamos la derivada de f con respecto de y es igual a 2 entre 2, simplificamos. Y entonces, vean que este medio únicamente está afectando a esta primera operación, por eso es que nada más de aquí lo vamos a simplificar. Y entonces tenemos menos por más, pues nos da menos. Y tenemos x al cuadrado, seno de y, coseno de y, seno de y, coseno de y. Y luego tendríamos menos x coseno de y más la derivada con respecto a y de c de y. Bueno, entonces hasta aquí llevamos el paso número 3. Voy a grabar, bueno, me van a hacer el favor de apoyarme para grabar otro video en donde vamos a continuar con el paso número 4 y el número 5. Gracias.